Hola, buenos días, ¿cómo les va? Me habían pedido algunos de ustedes que hiciera un video con las explicaciones para la representación y para el abordaje de esta función, así que he preparado algunos minutos con unas diapositivas que nos ayuden a entender las funciones exponenciales y la representación gráfica básicamente que es lo que el tema en el que vamos a centrar el análisis de estas funciones. Vamos a repasar lo que vimos en el apunte anterior, que tenía que ver con la definición de la función exponencial. Dijimos allí que se llama función exponencial a una función de esta forma, f de x igual a k por a elevado a la x menos b más c. Esa expresión que se ve como larga y con muchas letras, en verdad eh, no siempre aparece con todas esas constantes. No hay que perder de vista que la variable, la que tiene que aparecer sí o sí, acá la hemos representado con la letra x, ¿sí? Y esa es la que le da sentido al nombre de esta función. Fíjense que la x aparece como exponente y por eso se llama función exponencial. Es muy importante en la definición de esta función que tengamos en cuenta que ese valor de la base a no puede ser negativo, siempre va a ser mayor que 0, no puede ser 0, y tampoco puede ser 1, ¿sí? Siempre es un valor positivo y distinto de 1. Ejemplos de estas funciones son f de x igual a 3 a la x, fíjense allí, si la comparamos con la expresión de la función, a vale 3, está la x como exponente, que es la que dijimos que define a la función. El b que aparece en la expresión, en la definición de la función exponencial no está, y entonces tenemos que considerar que vale 0. Lo mismo para más c, ese más c no aparece, no hay ningún número sumando al 3x, entonces podemos pensar que es 0. Y la k tampoco está, pero en este caso, como está multiplicando a la x, tenemos que considerar que es 1, no 0, porque si fuera 0, 0 por 3x 0 y me daría siempre 0. En este caso, el neutro de la multiplicación es 1 y entonces cuando k vale 1 directamente no aparece. Otro ejemplo de esta función sería g de x igual a 3 elevado a la x menos 2. Observen que otra vez k vale 1 porque no hay ningún número multiplicando a la potencia. C otra vez vale 0 como en el ejemplo anterior porque no está. Ahora el que aparece es b, que vale 2, porque fíjense que por definición la función es 3 a la x menos b, o sea que b vale 2 en este caso. No vale menos 2 sino 2 porque el signo menos es propio de la definición de la función. Un tercer ejemplo, allí fíjense que la función h tiene por fin un valor de k distinto de 1. ¿Sí? Hay un valor de k igual a 4. Otra vez b vale 2 y otra vez c vale 0. El a sigue valiendo 3 como en los dos ejemplos anteriores. Un ejemplo más es la función j de x igual a 4 por 3 elevado a la x menos 2 más 5. Observen que allí a vale 3 como en todos los ejemplos anteriores. K vale 4, b vale 2 y c, que no había aparecido, que siempre valía 0 en todas las funciones anteriores, vale 5 en este caso. Veamos un poquito de lo que tiene que ver con la representación gráfica de la función, que es una de las cosas más importantes con las que vamos a trabajar. En esta función no vamos a trazar asíntotas, como hacíamos antes. Podemos identificar los ceros y la ordenar al origen, pero la representación gráfica no va a generar tanta dificultad, me parece, porque siempre vamos a hacerla mediante una tabla de valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ahí en segundo año ustedes trabajaban con funciones lineales, con rectas, y las representaban a partir de tabla de valores. Vamos a repasar eso. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a 2 elevado a la x, lo que vamos a hacer es darle valores a las x. Esos valores a las x los elegimos con toda libertad, aunque como sugerencia siempre en la función exponencial es bueno tomar algunos números negativos, algunos positivos y el 0. Yo van a ver que en todos los ejemplos voy a usar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, que es lo que más frecuente se utiliza para los valores de la tabla.
esos x entonces elegidos. Ahora lo que tendría que hacer es, para obtener f de x, es cambiar en el primer caso la x por menos 2, ¿sí? Ese cálculo lo puedo hacer en la calculadora y me quedaría que 2 elevado a la menos 2 da 0,25. En el segundo caso cambiaría la x por menos 1 y ustedes pueden corroborarlo, que si resuelve en la calculadora 2 elevado a la menos 1 da 0,5. Si x vale 0, 2 elevado a la 0 da 1. Si x vale 1, 2 elevado a la 1 da 2. Y si x vale 2, 2 elevado a la 2 vale 4. Esos son los valores que toma f de x. ¿Cómo hacemos para representar? Bueno, a cada punto le vamos a poner una letra para que podamos ver gráficamente. El punto A es el que está formado por menos 2 en x y 0,25 en y. El punto B, menos 1 en x y 0,5 en y. El punto C, 0 en x y 1 en y. El D, 1 en x y 2 en y. Y el E, 2 en x y 4 en y. Fíjense que todo eso que acabo de decir lo he puesto acá. Acá está el A, menos 2 de x y 0,25. El B, menos 1 de x y 0,5. El C, 0,1. El D, 1 de x, 2 de y. Y el E, 2 de x, 4 de y. Una vez que he trazado esos puntos, entonces voy a hacer el trazado de la curva, que va a ser la unión de todos esos puntos. Una curva que va siguiendo todos esos puntos, ese recorrido, y la prolongo, por supuesto, porque yo solo he buscado algunos valores. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de tener 2 a la x tengo menos 3 por 2 a la x? Es decir, estamos pensando ahora en un valor de k igual a menos 3. Otra vez elijo una tabla de valores, elijo valores, y acá a la hora de calcular los f hay que tener mucho cuidado como uno resuelve en la calculadora, porque primero voy a calcular 2 elevado a la menos 2 y a ese resultado lo voy a multiplicar por menos 3, ¿sí? Es decir, no puedo multiplicar menos 3 por 2 y todo eso elevarlo al exponente que sea. No, primero calculo la potencia y después multiplico por menos 3. Eso va a hacer, fíjense, que me van a dar los mismos resultados que están acá, pero multiplicados por menos 3. Entonces allí, en vez de 0,25 me da menos 0,75. En vez de 0,5 me da menos 1,5. En vez de 1 me da menos 3. En vez de 2 me da menos 6 y en vez de 4 menos 12. Son todos esos valores multiplicados por menos 3, lo cual tiene sentido porque esta función, la g, es igual que la f, solo que está multiplicada por menos 3. Otra vez denominamos los puntos con A, B, C, D y E y hacemos la gráfica. Observen que si x es menos 2, me voy al menos 2, y es menos 0,75, tengo que representar ahí por debajo del eje de las x, allí está el menos 2 menos 0,75. Si x es menos 1 e y es menos 1,5, entonces otra vez menos 1 de x, menos 1,5 de y allí represento el punto. Cuando x es 0, y es menos 3, acá está el 0 de x y me voy hasta el menos 3 de y. Cuando x es 1, y es menos 6, allí está el punto B. Cuando x es 2, me voy al menos 2. Una vez hecho toda esta representación, trazo la curva, como lo hice recién, uniendo todos esos puntos, y queda representada la función exponencial. Como para ir mirando, lo vamos a especificar en algunas de las diapositivas que vienen. Fíjense que cuando k es positivo, la curva se va para arriba. Cuando k es negativa, se va hacia abajo. Queda por debajo del eje de las x. En estas diapositivas que vienen a continuación vamos a ver los efectos que producen la gráfica, los valores que toman las constantes, ¿sí? Primero vamos a empezar por estudiar la constante k, esa que está multiplicando a la x. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la función f de x igual a 2 a la x, es la que acabamos de graficar, allí está representada la función f. ¿Qué pasa si yo multiplico esa función por el número 3, es decir, por un número más grande que 3? Lo que va a pasar con la curva es que va a haber una aceleración en el crecimiento. Fíjense que es la curva que está en azul, ¿sí?
la verde era la original y ahora la curva crece más rápida y pasa por el valor 3 en el eje de las y, que es justamente este número por el que multiplico. ¿Qué pasa si multiplico en vez de por 3 por 5? Bueno, el crecimiento va a ser más rápido aún y entonces ahora la curva rápidamente va a ascender, ¿sí? Y va a cruzar el eje y en 5. Si en vez de multiplicar por un número mayor a 1, como ha sido 3 y 5, multiplico a la función original por 0,5, es decir, por un número más chico que 1, la gráfica va a mostrar un crecimiento más lento, es decir, fíjense, va creciendo más despacito hasta que después se empareja en cuanto a la velocidad de crecimiento respecto a las otras, y pasa por 0,5. Es decir, que es acá lo que va a incidir en la gráfica, tiene que ver con una rapidez con la que la curva se va hacia arriba, crece. En la diapositiva anterior consideramos todos los valores de k positivos. ¿Qué pasaría si fueran negativos? Veamos el caso. Tenemos otra vez la función original, que es 2 a la x. Si en vez de ser 2 a la x, donde k vale 1, la función fuese menos 1 por 2 a la x, es decir, k vale ahora menos 1, fíjense que la curva va a ser simétrica a la que teníamos respecto al eje de las x. Es decir, va a tener un comportamiento muy similar, pero justamente simétrico a lo que pasaba con la curva verde. ¿Sí? Así como crecía a una determinada velocidad, ahora va a decrecer a idéntica velocidad. Si tengo la función h, 3 por 2 a la x, ya vimos que eso genera un crecimiento más rápido en la función. Aquí está la función representada con gris. Cuando quiera hacer la función que sigue, que va a ser menos 3 por 2 a la x, va a quedar esta misma curva, pero simétrica respecto al eje de las x, es decir, que me va a quedar por acá abajo, como esta curva cruza por el 3, cuando representemos la siguiente, que es menos 3 por 2 a la x, va a cruzar por menos 3. Y allí entonces vemos que si yo cambio el signo de ese valor k, que es el número que multiplica toda la potencia, lo que va a resultar es una simetría, una curva simétrica a la que tenía originalmente, ¿sí? Pero respecto del eje de la x va a ser simétrica, se va a reflejar. Veamos en esta diapositiva cómo cambia la curva representativa de una función cuando modificamos ese valor de b, ese que está sumando o restando al exponente. Otra vez, la función original, allí representada. Observen que si yo pongo 2x menos 1, no perdamos de vista que acá b vale 1, no vale menos 1, porque la definición de la función es x menos b. Y entonces se va a producir lo que se llama un corrimiento horizontal. La curva se va a desplazar hacia la derecha un lugar. Fíjense que la verde, que es la original, pasaba por la coordenada 1, 2. La azul pasa por la coordenada 2, 2. Es decir, hay un corrimiento de la curva hacia la derecha. ¿Sí? La curva se desplaza hacia la derecha un lugar. Si en vez de ser 2x a la menos 1, como estaba en el caso anterior, es 2 elevado a la x más 1, quiere decir que si ese se convirtió en más, ese signo, es porque b vale menos 1. Si b vale menos 1, menos menos se me termina convirtiendo en más. Como b vale menos 1, el corrimiento ahora va a ser hacia la izquierda. Fíjense, gráficamente, lo que va a aparecer es esta curva en gris, que en vez de pasar por el 1, 2, pasa por el 0, 2. Hay un corrimiento, un desplazamiento horizontal de la curva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque he puesto más 1. Un ejemplo más, si tengo la función j, 2 elevado a la x menos 3, ese menos 3, como pasaba con el menos 1, generará un corrimiento hacia la derecha, pero de 3 lugares. Entonces, de la verde, que es la original, tendrá que pasar un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Pasará 3 lugares hacia la derecha, es decir, que debiera pasar por el punto 4, 1. Fíjense, 4, 1. Allí están los 3 lugares que se corre. Y así como elegí ese punto, podría elegir cualquier otro del desplazamiento de la curva y ver que siempre hay 3 unidades de diferencia entre la roja y la verde, que es la función original. En conclusión, ese b que afecta al exponente de la función va a generar un corrimiento siempre horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Finalmente, vamos a ver el efecto que tiene la constante c. Bien, así como b genera un corrimiento horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda,
Dada esta función original con la que hemos trabajado, vamos a ver que lo que va a hacer ese c es correr la curva verticalmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo le sumo 1 a la función original, lo que va a pasar es que toda esta curva se va a desplazar hacia arriba un lugar. ¿Sí? Allí está el corrimiento en azul. ¿Sí? Acá la función, cuando x vale 1, en el original y vale 2. Ahora con la azul, para x igual a 1 y vale 3. ¿Sí? Hay un desplazamiento de la curva hacia arriba, vertical. Si en vez de ser 2 a la x más 1 es 2 a la x menos 1, el corrimiento también va a ser vertical, pero hacia abajo. Y entonces, acá en vez de pasar por el 0, 1, va a pasar por el 0, 0, porque la curva baja una unidad. En vez de pasar por el 1, 2, va a pasar por el 1, 1. Todas estas construcciones, por supuesto, uno las puede hacer usando tabla de valores, pero es interesante empezar a ver que, conociendo la curva original, en este caso 2 a la x, si uno entiende cómo afectan las constantes, puede ver cuáles son los corrimientos que va a tener la curva nueva. Último ejemplo, si tenemos la función j de x igual 2 elevado a la x más 3, lo que estamos pensando acá es en un corrimiento vertical, un desplazamiento de la curva en sentido vertical hacia arriba, porque es más 3. ¿Cuántos lugares? 3, lógicamente. Y entonces nosotros vamos a tener que, en vez de pasar por el 0, 1 como pasaba la verde de la función original, ahora pasa 3 lugares más arriba, por el 0, 4. En vez de pasar por el 1, 2 como pasaba la función original, ahora pasa por el 1, 5. ¿Sí? Se desplazó 3 lugares hacia arriba. Lo mismo con el 2. Acá el 2 estaba asociado al 4, ahora con la gráfica roja el 2 está asociado al 7. Se corre para cada valor de x 3 lugares hacia arriba. Bueno, espero que haya sido útil este pequeño videito. Les deseo mucho éxito en la tarea y por supuesto quedo atento a sus consultas y vamos a generar un encuentro para la semana que viene para que ustedes puedan resolver las dudas si hubiesen surgido durante la resolución de la tarea. Buena semana y éxitos en la tarea.